Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, ponemos en tus manos la enseñanza de la Escritura. Rogamos que aquietes nuestros corazones y nuestros pensamientos y nos dirijas en el estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este texto es apropiado para dar un mensaje de fin de año, porque el texto nos ayuda a nosotros a evaluar lo que se ha vivido, lo que ha pasado durante este año que termina mañana, ¿no? Y también nos da pautas el texto para saber cómo debemos prepararnos para el año que comienza. Y el texto es una clara exhortación a vivir sabiamente, y nosotros vamos a examinarlo esta mañana y exponer esta verdad bajo una consigna, y es que el creyente debe vivir con sabiduría. ¿De qué manera el creyente vive con sabiduría? Bueno, según este pasaje, el creyente vive con sabiduría en primer lugar cuando aprovecha bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra que se tradujo aquí como tiempo, esta que tenemos en el verso 16, no refiere a las horas del día o a los meses del año. No está hablando de ese tipo de tiempo. No indica el tiempo en el sentido del paso de los años. No es esa palabra que Pablo está utilizando aquí, sino refiere más bien a las ocasiones y a los momentos de la vida. A eso se refiere la palabra tiempo aquí, y que se puede traducir mejor como oportunidad. Así que si nosotros usamos la idea que el apóstol Pablo de la palabra que Pablo estaba utilizando ahí, diríamos así: aprovechando bien las oportunidades. La Biblia utiliza dos palabras en el Nuevo Testamento para hablar acerca del tiempo. Una es cronos, que es la que todos conocemos. Cronos de cronómetro, cronología, está refiriéndose al tiempo en el sentido del paso de los años. Pero hay otra palabra que la Biblia utiliza para referirse al tiempo, y es la palabra kairos. Y esa palabra refiere no al tiempo como el paso de los años, sino a las oportunidades que se nos van presentando en la vida. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí, las oportunidades. Así que el texto claramente nos está diciendo que nosotros vamos a andar con sabiduría si nosotros aprovechamos bien las oportunidades en la vida. Ahora, por el contexto que sigue aquí, dice, lo más probable es que Pablo estaba pensando en las distintas situaciones que una persona llega a encontrarse en la vida. Dice capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que comienza hablando el apóstol Pablo allí de aquella situación en que algunas personas se encuentran en la vida. ¿Cuál situación? La de estar casados. Esa es una de las ocasiones en que el apóstol Pablo dice que uno debe proceder con sabiduría. Después, más adelante, va a seguir hablando el apóstol Pablo en capítulo 6, versículo 1, y va a decir así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y comienza hablando de la responsabilidad que los hijos tienen para con los padres. Esa es otra ocasión en que una persona se encuentra en la vida. El hecho de tener que estar viviendo durante un determinado periodo de tiempo en la condición de hijo, en obediencia para con sus padres. Obviamente también están involucrados allí el matrimonio, que tiene en algún momento en su vida, otros no, pero en algún momento los matrimonios tienen la oportunidad de entrar en lo que es la etapa de la paternidad. Esa es otra ocasión, otra oportunidad de la vida. Después el apóstol Pablo va a mencionar a aquellos que están en relación de dependencia en versículo 5 de capítulo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Así que el apóstol Pablo empieza a hablar de distintas ocasiones, distintas oportunidades que las personas van experimentando en la vida.
A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla aquí, aprovechando bien las oportunidades. El creyente obra con sabiduría cuando aprovecha las oportunidades que se le van presentando en la vida, y estas son a las que hace referencia, siguiendo el contexto de lo que Pablo está diciendo. La otra palabra que debemos entender ahí para captar la idea que el apóstol Pablo tenía en ese momento es la palabra aprovechando. Dice, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien las ocasiones. Porque esa palabra que en castellano se tradujo aprovechando, no está mal la traducción, pero no tiene la misma idea que en el original, en el griego. Porque en el griego la palabra es la que nosotros utilizamos para hablar del Evangelio, que es la palabra redimir, que significa comprar. Es cuando en el tiempo en que esto fue escrito era esa acción que un potentado, un hombre pudiente, iba con su dinero al mercado de esclavos. Existía en ese tiempo un mercado de esclavos en la plaza de la ciudad. Él iba con su dinero, pagaba para liberar al esclavo de estar en esa prisión en la plaza y lo llevaba para que viva con él y trabaje para él. Ese es el acto de redimir, pagar un precio para tomar en posesión a un esclavo. Iba a ser parte de su mano de trabajo en su casa. Esa es la palabra que se utiliza aquí. El hecho de redimir, el hecho de comprar. Así que la frase diría así. Dice, redimiendo las oportunidades. El creyente actúa con sabiduría cuando redime las oportunidades. Y la idea de la palabra es comprar la oportunidad para uno mismo. La idea sería esta, sacar el provecho máximo de esa oportunidad para uno mismo, aprovechando bien el momento que nos toca vivir. Queridos hermanos, las etapas de la vida deben ser vividas en el momento en que las oportunidades se presentan. El niño debe ser niño durante los primeros 10 años de su vida. Durante esos primeros 10 años, la persona debe aprovechar a vivir como niño. Se ha escuchado esta frase más de una vez, no tuvo oportunidad de vivir su niñez. Y es porque en verdad quizá ha crecido en un hogar donde en verdad sus padres no le han permitido desarrollar o aprovechar su niñez como debe ser aprovechada. Aprender jugando, aprender lo que es la obediencia para con personas que lo están cuidando, aprender todo lo que significa el hecho de madurar el intelecto, madurar las emociones, madurar su independencia, todas esas cuestiones que tienen que ver con el proceso de la niñez. El niño debe ser niño durante la etapa en que debe ser niño. A eso es la idea de lo que se está transmitiendo en este texto. Y esto digo porque en verdad sucede en muchas ocasiones que hay adolescentes que siguen siendo niños. Comienzan a vivir, o mejor dicho, siguen viviendo en otra etapa de la vida, en otra ocasión de la vida, lo que en verdad deberían haber vivido ya en otra etapa, y es en el tiempo de la niñez. Y es por eso que después uno puede llegar a encontrar por ahí un adolescente o un joven aniñado, que todavía sigue actuando como un niño. Alguien tiene que ayudarle, alguien tiene que enseñarle que ya está en otra ocasión, en otra etapa de la vida, y ahora debe vivir de otra manera, ya no como niño, sino ahora como adolescente y como joven. Sucede lo mismo en otras situaciones de la vida. Aquellas personas o aquellos jóvenes que se casan y quieren seguir viviendo como solteros. Hay un tiempo para vivir como solteros, y es cuando uno está soltero. Cuando uno está casado, debe vivir como casado. Y para eso hay indicaciones en las Escrituras, para las dos cosas. El problema que tiene el ser humano, que parece ser que siempre vive fuera de la etapa que tiene que vivir. Hay que hacer las cosas que hay que hacer en el momento en que la oportunidad se presenta. Esa es la idea del texto. La sabiduría del creyente está en que hace en el momento en que suceden las cosas y en la etapa que deben suceder las cosas que se deben hacer. Ahora, la pregunta que nosotros debemos responder a la luz de esto que estamos mirando es: ¿de qué manera el creyente debe aprovechar cada una de esas situaciones que se le presentan en la vida? Bueno, esta pregunta nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto. Y es esto, que el creyente vive con sabiduría, aprovechando cada situación en la vida, cuando hace la voluntad de Dios en cada ocasión. Cuando hace la voluntad de Dios en cada ocasión. Porque ese es el hilo de pensamiento
que Pablo tiene aquí en el texto. Vamos a leerlo otra vez, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, porque ustedes tienen que aprovechar cada ocasión que se les presenta, no seáis insensatos. En un momento voy a explicar esa palabra porque es muy fuerte la palabra esa en griego. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo, usted va a aprovechar bien cada ocasión si usted procura en cada momento, en cada situación y experiencia de la vida, hacer la voluntad de Dios. Si es un niño, los padres deben enseñarle a hacer la voluntad de Dios en ese tiempo de la niñez. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los niños? Está en Efesios capítulo 6. Sencillamente, lo único que tiene que hacer un niño en relación a la voluntad de Dios es obedecer a sus padres. Y sus padres deben ocuparse de enseñarle que lo único que ellos deben preocuparse en ese tiempo es hacer lo que sus padres le dicen que debe hacer. Hasta que ellos alcancen independencia. Pero mientras tanto es lo único que deben hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un niño, para un hijo? Obedecer a sus padres. No hay otra cosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los matrimonios? Bueno, ocuparse de su cónyuge. Eso es lo que está diciendo el texto allí. Debe ocuparse de su cónyuge. No debe distraerse. Si tienen hijos, ¿cuál es la voluntad de Dios para los padres? Ocúpense de sus hijos. Eso es lo que debe hacer. No debe distraerse con ninguna otra cosa. No debe buscar ninguna otra cosa. Debe buscar la voluntad de Dios en cada ocasión. Y si usted es un joven soltero, una joven soltera, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida en este tiempo? Prepárese. Prepárese. Usted está soltero, tiene todo el tiempo disponible, como no lo tendrá cuando esté con una familia. Aproveche el tiempo para prepararse, aproveche el tiempo para madurar, para prepararse no solo en una profesión, en un oficio, adquirir habilidades, sino aproveche el tiempo para formar el carácter, trabajar su carácter, ser una persona diferente, madurar usted como persona. Por eso es que hay muchos problemas a veces en los matrimonios, porque los jóvenes no han aprovechado su juventud para madurar su carácter y llegan al matrimonio siendo todavía niños. Por eso encontramos hombres en los hogares que actúan como niños, actúan caprichosamente con sus esposas, responden caprichosamente, actúan ofendiéndose por cualquier pavada y después creando una división en el hogar por una tontería. Y tenemos en un hogar un niño gobernando, un niño grande con barba gobernando. Por eso les digo que hay que aprovechar cada ocasión para hacer lo que se debe hacer. Así que si es un joven soltero, prepárese en todo sentido, madure sus defectos de carácter, corríjalos delante del Señor, trátelos delante del Señor, sus tendencias hacia el pecado, domínelas. Que trate en la cruz del Calvario sus pecados, porque si no, usted llevará todo eso a la familia nueva que usted va a formar, y usted dañará la familia nueva que va a formar. Será un problema para su esposa, para su esposo, y será un problema serio para sus hijos si usted no aprovecha el tiempo de la juventud para madurar las cosas que debe madurar, para prepararse a ser un hombre o una mujer adultos. Así que en cada ocasión se hace necesario aprovecharla para hacer la voluntad de Dios. De esa manera se le saca provecho. El verso 17 comienza con un por tanto, dice, no seáis insensatos. Debido a que es necesario aprovechar bien cada ocasión, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Porque lo más importante en cada ocasión, queridos hermanos, que nos toca vivir, es que hagamos la voluntad de Dios. De eso no nos olvidemos nunca. Lo más importante en cada ocasión es hacer la voluntad de Dios. Si hemos hecho la voluntad de Dios, podemos quedarnos completamente tranquilos. La palabra entendidos, que aparece ahí, en el texto del verso 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, es absolutamente determinante para entender el cómo se hace esto. Porque esa palabra que encontramos allí es una palabra que indica asociación y tiene que ver con el pensamiento. Yo en mi mente asocio. Esa es la idea de esa palabra que encontramos allí. Yo en mi mente asocio y llego a una conclusión. Eso es lo que significa ahí la palabra entendido. Llego a comprender la voluntad de Dios por asociación.
¿sí? Llego a entender la voluntad de Dios por asociar una cosa con otra. Y bueno, usted se preguntará, como yo me he preguntado mientras hacía el estudio, ¿asociar qué cosa? ¿Con qué otra cosa? Bueno, muy sencillo, asociando la etapa en que yo estoy viviendo, la ocasión que me toca vivir, que estoy atravesando, con lo que la Biblia dice respecto a esa etapa. ¿Sí? Asocio las dos cosas. Soy esposo, entonces, ¿con qué voy a asociar la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios si yo soy esposo? Bueno, buscaré en la Biblia los textos que hablan sobre cómo ser esposo. Esa es la idea de ser entendidos. Asocio la situación que estoy viviendo con lo que el texto habla sobre esa situación. Si usted es esposa, la manera de entender cuál es la voluntad de Dios para su vida es que usted busque los textos en la Escritura que hablan sobre las esposas. Si en este momento usted está en la condición de hijo, está bajo la tutela de sus padres, la única manera de entender la voluntad de Dios para su vida es que usted asocie los textos en la Biblia que hablan sobre los hijos. De esa manera usted va a entender cómo tiene que hacerlo. Si usted es un joven independiente, soltero, usted debe buscar en los textos en la Biblia que hablan acerca de esa etapa en la vida y entender la voluntad de Dios, qué tiene que hacer en ese momento. Así en cada situación voy asociando lo que la Biblia dice sobre esa etapa que estoy viviendo y de esa manera yo entiendo, soy entendido de la voluntad de Dios para mi vida. Cada situación que me toca vivir requiere que busque la voluntad de Dios para ese momento. En este aspecto, queridos hermanos, no es difícil saber la voluntad de Dios. No es difícil saber la voluntad de Dios. Si un joven viene a mí, un adolescente viene a mí y me dice, pastor, yo no sé qué hacer, tengo un llamado al ministerio, tengo un llamado a la obra, el Señor me ha llamado para ser pastor, pero mis padres se oponen. Mi respuesta es muy sencilla. La voluntad de Dios para tu vida es que tú obedezcas a tus padres. Por más que ellos se opongan a que tú seas misionero, pastor o vayas al seminario, tu responsabilidad, la voluntad de Dios es que tú obedezcas a tus padres. No, pero mire lo que ellos... Sí, Dios ya previó todo eso. Dios ya sabía todo eso cuando Él puso, hijos, obedeced a vuestros padres. Así que cuando un joven viene a preguntarme sobre estas cuestiones en relación a su obediencia a los padres, mientras que el padre y la madre no le estén pidiendo una locura, ir a robar un banco, consumir drogas o emborracharse, bueno, todo lo demás le digo, tenés que obedecer. Tenés que confiar en el Señor y tenés que obedecer, porque esa es la manera que vas a sacar más provecho de la etapa que estás viviendo en este momento, que es ser un hijo sujeto a tus padres. Vas a aprender mucho, siempre le digo, siempre le ayudo a ver la parte positiva desde la Biblia. Vas a aprender mucho, tu carácter se va a formar, vas a tener un carácter dócil, vas a saber siempre responder de manera como un siervo, como una sierva. Eso es lo que está haciendo Dios en este momento con tu vida. Te está enseñando a obedecer, a responder bien. Si ahora no respondes bien a tus padres, si ahora no obedeces a tus padres, de grande no vas a obedecer a nadie tampoco. No, lo vas a pasar por encima todo y siempre vas a tener el argumento, al Señor me ha mostrado otra cosa. No, tu responsabilidad es sujetarte. Así en cada situación de la vida, queridos hermanos, así en cada situación de la vida que conocemos, es muy fácil saber la voluntad de Dios. Si viene una esposa y me dice, pastor, mi esposo me pide que vaya con él y lo acompañe a la fiesta de cumpleaños de su primo. Bueno, mientras la fiesta de cumpleaños de su primo no sea una locura, que corra la droga y que haya perversiones, su responsabilidad de esposa es acompañar a su esposo, es estar con él allí. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, la Biblia dice que debe sujetarse a su esposo. Es muy sencillo, ¿no? Lo difícil es ponerlo en práctica. Lo difícil es ponerlo en práctica. Quiero llegar al punto, hermanos, que es muy sencilla la Escritura. Cuando nosotros asociamos qué situación estamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y imaginemos un empleado en su trabajo. ¿Qué tiene que hacer en relación a su patrón que le paga el sueldo? Obedecerlo. Obedecerlo. En todo lo que tenga que ver con el trabajo, mi responsabilidad laboral, el que manda es el patrón. Y yo debo obedecerlo a él. Y si un empleado me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer? Mi patrón es un iracundo, mi patrón es un hombre que contesta mal.
y no hacerle un paro en la vereda, tocarle los bombos y rebelarte contra él. No, la Biblia dice que sencillamente yo debo sujetarme. Aún a los difíciles. ¿Ha leído eso, empleado? No, capaz que lo pasó por alto, pero la Biblia dice que el empleado debe obedecer aún a los patrones que son difíciles de soportar. Y hay patrones difíciles de soportar. No estoy hablando de mi patrón, pero hay patrones difíciles de soportar. Dice, usted lo tiene que obedecer igual, porque de esa manera usted está haciendo la voluntad de Dios. Hay mucho aprendizaje en eso, hay mucho aprendizaje, no estamos en el tema, pero quiero, queridos hermanos, acentuarle que si ustedes son lectores de la Biblia, es muy fácil que usted entienda la voluntad de Dios para su vida en este momento. Usted sencillamente piensa en qué etapa está. ¿Es padre? ¿Es esposo? ¿Es hijo? ¿Es joven soltero? ¿Es una esposa? ¿Está en relación de dependencia? ¿Tiene un trabajo? Es muy sencillo. La Biblia es clara en cuanto a esto y lo que usted tiene que hacer sencillamente es obedecerle. De esa manera usted le saca provecho a la situación. Dice, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, sacándole toda la enseñanza que Dios quiere hacer sobre la vida de uno en esa ocasión. Ya he dicho esto muchas veces, pero como dice una persona de la televisión, el público se renueva, así que seguramente algunos no habrán escuchado esto. Pero en mi adolescencia, como muchos de mi tiempo, empezamos a trabajar a los 14 años y mi tercer trabajo fue haber entrado en un comercio en Banfield. Mi hermana trabajaba ahí y me hizo entrar y yo era repositor con 15 años, repositor en el depósito. Pero era un patrón muy difícil de soportar, muy difícil. Realmente fue muy difícil. Y yo cada año, desde el primer año dije, el año que viene me voy. El año que viene me voy. El año que viene me voy. Estuve 7 años. Todo el tiempo que estudié en el Instituto Bíblico me sirvió el trabajo por el horario que tenía, pero el patrón era muy malo. Pero yo siempre recuerdo lo mismo. A mí me sirvió un montón para moldear mi carácter. Estar bajo una persona así, Dios la utilizó para moldear mi carácter, para tratar con mi vida. Y sencillamente yo tenía que obedecer, aunque me disgustaba, aunque me trataba mal realmente. Pero yo aprendí mucho, queridos hermanos, sobre lo que significa sumisión, sujetarse a alguien. Y cuando ese alguien que manda no nos viene con una sonrisa, hay que obedecer igual. Es como los jóvenes cuando dicen, no, mi papá es un ogro, ¿qué le voy a obedecer? Tenés que obedecer igual, aunque él no venga con una sonrisa, es tu responsabilidad. De esa manera el carácter se forma, Dios trata con nuestras vidas y todo lo que sucede en esa situación, queridos hermanos. Así que es muy fácil, queridos hermanos, entender la voluntad de Dios en cada ocasión. Simplemente hay que asociar qué estoy viviendo y qué dice la Biblia sobre esa situación que estoy viviendo y yo tengo que obedecer. El problema, como escuchaba un pastor esta semana, el problema es que nosotros siempre buscamos una ventana para escaparnos de esa responsabilidad. Ese pastor que justamente mencionaba el mismo ejemplo que yo mencionaba de los jóvenes. Él dice, los jóvenes siempre vienen con la misma pregunta. Pastor, ¿yo tengo que obedecer a mis padres? Sí, tú tienes que obedecer. Y el pastor dice, y un joven vino y me dijo, pastor, pero si mi papá me pide fabricar una bomba para que estalle la Casa Rosada, yo tengo que hacerlo. Entonces yo le digo inmediatamente, mira, ¿cuándo fue la última vez que tu papá te pidió eso? Porque entonces si tu papá te pidió eso, yo tengo que hablar con tu papá. Siempre estamos buscando una ventana por donde escapar, queridos hermanos, de la responsabilidad. ¿Sabes cómo se llama eso? Tratar de excusarnos de lo que tenemos que hacer. Siempre que insistimos con el esposo en la familia, vos tenés que ser el sostén de tu familia, vos tenés que sostener a tu esposa, vos tenés que amarla como Cristo amó a la iglesia, vos sos el que más se sacrifica en tu familia, vos tenés que ser el que das más en tu familia. Y escuchaba a este mismo pastor, me encantaba escucharlo porque él hablaba sobre los esposos. Él tiene esta rutina, este pastor que escuchaba. Él dice, yo voy a la oficina a trabajar, él es conferencista, voy lo más temprano posible para tratar de estar en casa a las 4 de la tarde, él dice. Porque cuando llego a casa, yo libero a mi esposa de su responsabilidad con los chicos. Los chicos son míos en el momento que llego a casa. Yo juego con ellos, yo les enseño, si están en tiempo de pañales, yo les cambio los pañales, pero yo le digo a mi esposa que ella puede salir si quiere, ella puede quedarse con nosotros si quiere, ella puede ir a hacer lo que quiera, pero en el momento que yo llego a casa, yo me hago responsable porque yo soy el que debo sostener el hogar. Es mi responsabilidad, a la luz de lo que dice Efesios 5, yo soy el que debe sostener el hogar. Y yo debo hacerme cargo de los chicos y yo debo sostener a mi esposa. Ella no debe sostenerme a mí.
Y él decía, y bueno, usted me dirá, porque era una conferencia para hombres, y ustedes me dirán, hombres, ¿y cuándo descanso yo? Y él dijo muy sabiamente esto: nunca. Usted no descansa nunca, porque usted tiene que ser como Cristo. Cristo dio su vida por la iglesia. Y queridos hermanos, ese es uno de los grandes problemas en los matrimonios. A veces quien sostiene el hogar es la esposa y no el esposo. Quien lleva las cargas es la mujer y no el esposo. Y a veces cuando enfrento a los esposos con esto: no, pastor, pero usted no sabe cómo es mi esposa. Yo le digo, cuando Dios escribió esto en la Biblia, ya sabía cómo era tu esposa. Ya sabía todo cómo era tu esposa. Así que no necesitas buscar ninguna excusa, porque en Cristo hay suficiente gracia para que tú hagas lo que debes hacer como esposo. Lo mismo me pasa con las esposas. No, pero mi esposo no es cariñoso, mi esposo no me trae nunca una rosa, mi esposo... Bueno, yo nunca le traje rosas a mi esposa porque le gustan los chocolates. Así que por si a las dudas, aprovecho que está allá, ¿no? ¿Está clara la idea? Sí. Es muy fácil entender la voluntad de Dios. El problema es que no queremos obedecer. ¿Y sabe qué pasa con eso? Nosotros no le sacamos provecho a la situación porque nosotros siempre buscamos cómo escaparnos. Yo quiero animar a las personas adultas a saber cuál es el propósito de la voluntad de Dios para sus vidas. Usted dirá, bueno, ya estoy jubilado. ¿Qué? No, ya está. Lo que tenía que haber hecho, lo tenía que haber hecho de joven. ¿Hay algo que Dios quiera? Y no, ya está, estoy jubilado. La misma palabra jubilación significa júbilo, no criar los nietos. ¿Sabe qué he descubierto en cuanto a los adultos? En cuanto a las abuelas especialmente. Hay abuelos que son así, pero quieren hacer con sus nietos lo que no hicieron con sus hijos. Les voy a decir esto, ya está, la oportunidad ya se pasó. Ahora quien cría a sus nietos son sus hijos, abuela y abuelos. Usted no los tiene que criar. Claro, si su nuera o su hijo o su hija y su yerno le piden ayuda, es otra cosa. Ahí se pone capa y espada y aquí estoy con toda mi experiencia. Pero el asunto es que usted no debe criar los hijos de sus hijos, porque la oportunidad ya se le pasó y aquí lo dice claramente. Otro problema más serio, discúlpeme que todo viene a la memoria, pero de todos los ejemplos, pero otro problema muy serio es cuando los padres se dan cuenta cuando los hijos son adolescentes que no hicieron nada cuando ellos eran pequeños y comienzan a tratar a los hijos adolescentes como si fuesen niños. No hay peor error que ese, porque justamente el adolescente no quiere que lo traten como niño. ¿Cómo quiere que lo traten? Como adulto, aunque algunos adolescentes se comportan como niños, pero él quiere que lo traten como adulto. Entonces algunos padres quieren hacer en la adolescencia de los hijos lo que no hicieron en la niñez. Entonces nunca están en la etapa en que deben estar. Y cuando los hijos ya son independientes, quieren hacer con ellos y enseñarle todo sobre la vida para formar familia, cuando lo que debían haber hecho es formarlo cuando estaban justamente en su casa, en su hogar, y eran adolescentes, y eran jóvenes, y en ese momento debían enseñarle todo. Ahora ya está. Y cuando queremos hacer las cosas fuera del tiempo que deben ser hechas, lo que hacemos es un enchastre, queridos hermanos. Arruinamos más las cosas. Arruinamos más las cosas. Así que la manera que nosotros podemos aprovechar bien el tiempo, queridos hermanos, es haciendo la voluntad de Dios. Y entendemos la voluntad de Dios cuando nosotros asociamos la etapa que estamos viviendo con lo que la Biblia dice acerca de esa etapa. Pablo dice que el creyente actúa con sabiduría cuando hace la voluntad de Dios en conformidad a la situación en que está viviendo. Seguramente si usted es lector de las Escrituras se acordará de un pasaje en Eclesiastés capítulo 3 que corre en paralelo con esta verdad que estamos enseñando. Dice, allí se nos dice que cada cosa tiene su tiempo. Y hay toda una lista larga. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3. Y es verdad, Dios ha hecho la vida en el universo, pero también especialmente en la vida humana, para que cada cosa pase en su momento. Así ha diseñado Dios la vida del ser humano. Cada cosa pasa en su momento, y en ese momento es cuando debe aprovecharse a hacer la voluntad de Dios. También Eclesiastés capítulo 9, versículos 10 y 11 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas,
¿Por qué? Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y está diciendo el Salomón, por medio de esto, dice, cuando mueras no va a haber oportunidad para hacer todo esto. Me volví, dice Salomón, y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que, y aquí viene la frase, tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay un momento y hay una ocasión donde las cosas suceden y nosotros debemos aprovechar ese momento para hacer lo que debemos hacer. Aprovecha la oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Es el mensaje de esta mañana, queridos hermanos, porque las oportunidades no vuelven a repetirse. Las oportunidades no vuelven a repetirse. Y al evaluar el año que pasó, podemos preguntarnos nosotros, ¿hemos hecho la voluntad de Dios? Porque ese es el balance clave que debemos hacer nosotros en este fin de año. ¿Hemos hecho la voluntad de Dios en este año que ha pasado? Y al prepararnos para el nuevo año debemos proponernos colocar la voluntad de Dios como la prioridad en nuestras vidas. Eclesiastés capítulo 8, versículos 5 y 6 dice que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Esa palabra juicio debe ser traducida en castellano como modo. Hay tiempo y modo. Hay un tiempo y hay una forma en que se hacen las cosas. Hay un modo y hay una forma. Hay un tiempo, y un modo, una forma en que se hacen las cosas. La vida desordenada y sin propósito tiende a desaprovechar las oportunidades y siempre termina perdiendo. Va a destiempo. El problema de no tener tiempo para la voluntad de Dios tiene que ver con la insensatez de no comprender la voluntad de Dios para cada momento. Sí, yo sé que yo debo cuidar de mis hijos, pastor, pero yo tengo que trabajar, pero yo tengo que estudiar. Bueno, hay un desfasaje si usted no entiende cuál es su prioridad todavía. Usted no ha entendido qué es lo que Dios pide de usted. Sí, pastor, yo tuve que estar en la iglesia, pero tuve que salir a comprar. Bueno, usted no entiende cuál es la voluntad de Dios en ese momento, y por eso es que no la está haciendo. No tiene un orden de prioridades. La palabra que Pablo utiliza aquí en versículo 17, insensatos, no seáis insensatos, es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte, porque dice así el significado. El significado de esa palabra insensatos es, lo dice el texto en griego, estúpido, ignorante, egoísta, imprudente. Para que Pablo utilice esa palabra tan fuerte, quiere decir que el tema es muy importante, hermanos. El tema de ocuparnos de hacer lo que debemos hacer en el momento en que debe ser hecho es muy importante, porque Pablo dice, si usted no está haciendo eso, usted es un ignorante, egoísta, imprudente, y no voy a usar la otra porque es muy fuerte en castellano. Claro que debe ser así. Claro que debe ser así, debe ser una insensatez no hacer las cosas que debemos hacer en el momento que debemos hacerlo, porque estamos desperdiciando la oportunidad. Estamos desperdiciando la oportunidad. La voluntad de Dios, queridos hermanos, es perfecta y es hermosa. Nunca las indicaciones de Dios se contraponen o se superponen. Para cada cosa hay un tiempo. Este pastor que escuchaba esta semana, que hablaba sobre estas cosas, él decía esto también, queridos hermanos. Nunca la voluntad de Dios se contrapone o se superpone. Bueno, tengo que cuidar de mis hijos, pero tengo que otra cosa. Bueno, las dos cosas son buenas. Voy a tener que elegir una de las dos. No. Si nosotros decimos que hay que elegir entre una de las dos cosas que Dios nos manda hacer, y se superponen y no podemos hacer las dos cosas, estamos diciendo que Dios se equivocó. Y él citaba este ejemplo de un pastor. No, yo tengo la obra a cargo, yo tengo el ministerio a cargo, y no puedo cuidar de mi familia como debería cuidar. Y él dice, yo le dije a este pastor, usted está en pecado, usted no está entendiendo la voluntad de Dios, porque si usted me dice que no puede cuidar de su familia por estar en el ministerio, usted está diciendo que Dios se equivocó cuando le dijo que usted debía cuidar de su familia y también tener el ministerio. Lo que tiene usted es un problema de prioridades y de orden en su vida. Eso es lo que tiene. Porque usted puede hacer las dos cosas
dedicándole el tiempo que debe dedicarle a cada cosa y saber cuál es primera. La familia es primera. Queridos hermanos, la voluntad de Dios no se superpone. Ninguno de ustedes me puede decir, pastor, yo no pude estar en la iglesia porque yo tenía otra cosa que hacer. Si usted me dice que Dios se equivocó. Cuando le pidió a usted que esté con el pueblo de Dios escuchando su palabra. Entonces lo que usted tiene es un problema de orden en la vida, de prioridades. No de falta de tiempo, sino de prioridades. Y eso debemos tener en cuenta al comenzar el nuevo año, hermanos. Nosotros debemos poner en orden primeramente una cosa, y es la voluntad de Dios. Y asociar qué etapa estamos viviendo, para empezar a descartar todo lo que no es necesario en la etapa que estamos viviendo. Si usted está casado, no quiera vivir como joven y robarle tiempo a lo que sí debe estar ocupado. Yo sé como pastor cuál es mi prioridad. Y les puedo asegurar que como ustedes luchan con sus prioridades, yo lucho con mi prioridad como pastor, que la principal responsabilidad es dedicar tiempo a prepararme, a darles buen alimento espiritual. Después viene todo lo demás. Hablo como pastor, Primero está mi esposa antes que la iglesia. Hay que ordenar las prioridades, hermanos, porque de esa manera vamos a poder hacer la voluntad de Dios en cada ocasión que se nos presente en la vida. Pasó un año, pero viene otro año. Es una nueva oportunidad, queridos hermanos, para que usted haga y yo haga la voluntad de Dios. Amado Padre Celestial, bendice tu palabra, usa las Escrituras en nuestras vidas, hablando mucho más allá de lo que hemos mencionado en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.